Pagué $19.4 por el crucero de aniversario de mis abuelos. Un regalo que esperaron durante 38 años. 2 días antes de embarcar, mi madre dijo, ellos ni siquiera lo apreciarían. Iremos nosotras en su lugar. Mi hermana añadió. Pueden ver nuestras historias en su lugar. Yo solo sonreí. Lo que nunca supieron. El director del crucero era mi amigo. Hice una llamada. 3 minutos después, cada nombre estaba fuera de la lista. Por la mañana, mi madre recibió un sobre. La letra de mi abuela. Los papeles han cambiado. Había estado ahorrando durante casi 3 años. Propinas de mi trabajo de camarero. Turnos extra durante las vacaciones. Sobres de efectivo que nunca toqué. Todo para esto. Un crucero sorpresa para el 38 grado aniversario de mis abuelos. 10 noches. Ruta por el Mediterráneo. Suite con balcón. El tipo de cosas de las que siempre hablaban pero que nunca podían permitirse. El tipo de cosas que merecían. Reservé todo a sus nombres. El señor y la señora Martínez incluso tenían preparado un paquete de bienvenida sorpresa con champaña y viejas canciones de amor. No se lo dije de inmediato. Quería que la revelación se sintiera como un momento de película. Imaginé la mano de mi abuela yendo a su boca, al abuelo parpadeando con incredulidad. Ese sueño me mantuvo en marcha durante meses de turnos dobles. En cambio, 2 días antes del crucero, entró en la cocina y encontró a mi madre tomando su café como si nada hubiera pasado. Iremos nosotras en su lugar, dijo simplemente así. No preguntó. No explicó, solo lo dijo. Parpadeé. ¿Qué? Ella agitó su café. Tus abuelos ni siquiera lo apreciarían. Mamá se marea en los barcos por decreto. Y papá es demasiado viejo para las excursiones. Honestamente, se desperdiciaría con ellos. ¿Desperdiciarse? Como si la amabilidad tuviera fecha de caducidad. Como si la gratitud solo contara si venía con selfies. Mi hermana intervino desde el pasillo, con su teléfono ya grabando. Pueden ver nuestras historias en su lugar. Se rió. Quiero decir, se sentirán incluidos. No me reí. No hablé. Solo sonreí porque no tenían idea de lo que nunca supieron. El director del crucero era mi compañero de cuarto de la universidad. Solíamos gastar bromas a los profesores y amañar las votaciones de las noches de karaoke. Ahora, él gestionaba la lista de invitados en uno de los transatlánticos más lujosos del mundo, y me debía un favor. Así que hice una llamada. 3 minutos después. Cada nombre en la reserva Martínez, excepto 2, desapareció del manifiesto. Y 2 horas después de eso, mi abuela estaba sentada en mi sala de estar sosteniendo un sobre con bordes dorados. Lo abrió lentamente. Leyó cada palabra 2 veces. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto es para nosotros. Asentí. Miró al abuelo. Él solo susurró. Pensé que lo habías olvidado. No lo había hecho, pero alguien más había olvidado algo más. A la mañana siguiente, un sobre esperaba en la encimera de la cocina. Mi madre lo abrió mientras untaba mermelada en una tostada. Era la letra de mi abuela. Una sola línea. Los papeles han cambiado. Su rostro se descoloró. Me miró, yo solo sorbí mi café y sonreí. Mis abuelos me criaron más de lo que mis padres lo hicieron nunca. Cuando era niño y mi madre andaba persiguiendo carreras o novios, dependiendo del año, mi abuela me enseñó a trenzar pan y a equilibrar una chequera. El abuelo me enseñó a cambiar el aceite y a mantener la calma cuando la gente te trata como si no importaras. No tienes que gritar para ser escuchado, decía. Solo tienes que tener razón y ser paciente. Pero a mi madre nunca le gustó que ellos fueran parte de mi vida más de lo que ella lo era. Hacía comentarios sobre cómo mi abuela me mimaba. Sobre cómo el abuelo me llenaba la cabeza de tonterías. Pero cuando la hipoteca apretaba, los llamaba a ellos. Y cuando mi hermana necesitó su primer coche, el abuelo fue quien firmó como avalista. Nunca decían que no. Tal vez eso fue lo que los hace invisibles para ella. La gente no ve a los que nunca piden crédito. 3 meses antes del crucero, la abuela tuvo un susto de salud. Nada que pusiera en peligro su vida, pero lo suficiente como para recordarle que él algún día no está prometido. Fue entonces cuando pasé de soñar a planificar. Encontré una ruta por el Mediterráneo que tocaba todos los lugares que solían marcar en los folletos pero que nunca visitaban. Barcelona, Nápoles, Santorini. Agoté mis vacaciones. Incluso pospuse la escuela de posgrado. Mi madre no conocía el costo total, por supuesto. Tampoco mi hermana. Solo vieron fotos después. Las vistas al mar, el itinerario, la noche especial de jazz que organicé con mi amigo a bordo. Empezaron a bromear sobre ello como si fuera su crucero. Deberías habernos dejado ir, dijo mi madre después de lo del sobre. Nos habríamos divertido más. Y a tu abuela le habría encantado ver nuestras fotos. No respondió. Intentó de nuevo más tarde.
¿De verdad crees que ella está para caminar tanto? ¿Y las rodillas de tu abuelo? No me culpes cuando se queden atrapados en Atenas. Pero yo sabía mejor. Ya había organizado asistencia en silla de ruedas. Incluso programé una renovación de votos sorpresa a bordo oficiada por el propio director del crucero. No era solo un viaje. Era una carta de agradecimiento en movimiento. Luego llegó el mensaje. La noche antes de la partida, mamá me envió un texto a las 11:42 p.m. Hijo, solo para que lo sepas, no van a ir. Es definitivo, puedes dejar de ser dramático. No respondió porque en ese mismo momento, la abuela estaba en mi habitación de invitados doblando una blusa nueva que compró para Santorini. El abuelo repasaba la lista de puertos como si fuera el mapa de El Dorado. Ya estaban a mitad de camino en sus mentes. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi madre no solo estaba tratando de secuestrar un crucero. Estaba tratando de borrar la parte de mí que eligió a alguien más amable, alguien que valía la pena celebrar. La mañana del crucero, el cielo sobre Barcelona era del color de una promesa. Me paré junto a mis abuelos en el puerto, observando cómo miraban el barco como niños frente a una tienda de caramelos. Mi abuelo sacó su teléfono, un modelo viejo con tapa, pegado en dos partes, e intentó hacerse una selfie. Se cortó la mitad de la cara, pero no lo corregí. Solo me reí y tomé una de los tres juntos. Susurró. ¿Estás seguro de que todo esto es para nosotros? Asentí. Hasta el último detalle. Comenzamos a avanzar hacia la fila de registro. Observé cómo la línea se movía lentamente, gente arrastrando maletas, niños medio dormidos sobre los hombros de sus padres. El aire olía a agua de mar y protector solar. Fue entonces cuando las vi. Mi madre, mi hermana, rodando su equipaje como si pertenecieran allí, como si siempre hubiera sido su viaje. Mi hermana llevaba un sombrero de ala ancha y tacones para un crucero. Mamá tenía las gafas de sol sobre la cabeza y le decía a alguien por teléfono en voz alta. Nos dieron una mejora. Suite con balcón. Sí. Él hizo todo el trabajo, pero nosotras estamos cosechando los beneficios. Todavía no me habían visto. Tampoco a la abuela, que estaba demasiado concentrada en organizar los pases de abordar que imprimí la noche anterior. Pero yo lo vi todo y me sentí tranquilo porque ya había hecho la llamada. 2 días antes, telefoneé a Marco, mi amigo y director del crucero, y le explicó todo. La manipulación, la prepotencia, la traición. Le pedí una cosa simple. Asegúrate de que sus nombres no pasen del manifiesto. Él no dudó ni un segundo. Yo me encargo, dijo. Ahora, viéndolas acercarse al mostrador VIP como si fueran de la realeza, casi sentí lástima. Casi, hasta que mi hermana se giró y me vio. Su rostro se congeló. Luego sonrió. Esa sonrisa lenta y engreída que me hacía sentir de 8 años otra vez. La misma que usó cuando le contó a toda mi clase de 5º grado que todavía dormía con una luz de noche. Que era adoptado. Que yo nunca sería el importante. Ella saludó con la mano. Mira quién llegó finalmente, dijo, arrastrando las palabras como garras. Mi madre dio un paso adelante, con los labios ya fruncidos y la voz llena de teatro. Cariño, pensamos en registrarnos temprano. Espero que no te importe. No dije nada. Todavía no. Entregaron sus pasaportes al empleado. Él los escaneó, luego hizo una pausa, escribió algo, escaneó de nuevo. Levantó la vista. Lo siento, señora. No hay ninguna reserva bajo sus nombres. El rostro de mi madre se torció. ¿Qué quieres decir? Este crucero fue organizado por mi hijo. Ese es mi hijo de allá, añadió, señalando dramáticamente hacia mí. El empleado mantuvo la compostura. Lo siento. Estos nombres no están en la lista de invitados. Tendré que pedirles que se aparten. Mi hermana bufó. Tienes que estar bromeando. El abuelo, dándose cuenta ahora de lo que estaba pasando, dio un paso más cerca de mí. ¿Debería? Preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza. Esto es parte del regalo. Mi madre se acercó furiosa. Tú hiciste esto. Sé que hiciste esto. Su voz no era alta. Todavía no. Pero el filo era lo suficientemente afilado como para sacar sangre. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotras, Siseo? Me quedé callado. No puedes simplemente cortarnos así, añadió, con las manos temblando. Somos tu familia. Finalmente, hablé. No, son un hábito que rompí. Ella retrocedió. Mi hermana intentó reírse. Bien. ¿Quieres ser mezquino? Sé mezquino, pero no esperes que te perdonemos cuando la abuela termine en urgencias por un golpe de calor o el abuelo olvide dónde está a mitad del viaje. La abuela, que había estado en silencio todo este tiempo, se giró lentamente hacia ellas. Su voz era suave, pero cada palabra aterrizó como un golpe.
No querías que fuéramos porque no pensabas que fuéramos lo suficientemente divertidos, ni lo suficientemente fuertes, ni dignos. Así que dime, ¿desde hace cuánto tiempo no somos suficientes para ti? Silencio. Incluso las gaviotas parecieron hacer una pausa. Ella sacó algo de su bolso. Una carta descolorida, rota por el borde. Te escribí esto, María, dijo, entregándosela a mi madre. Hace 38 años, cuando te mudaste. Dije, siempre estaré orgullosa de ti. Pero por favor, no olvides de dónde vienes. Las manos de mamá temblaron mientras la sostenía. Lo olvidaste, dijo la abuela. Pero está bien porque ahora nosotros recordamos quiénes somos. El aviso de embarque sonó por encima de nuestras cabezas. Me giré hacia el empleado. Estamos listos. Mientras caminábamos hacia adelante, miré hacia atrás una última vez. Mi madre todavía sostenía la carta. Mi hermana miraba el barco, y el empleado, Dios lo bendiga, las dirigía cortésmente hacia la salida. A bordo, todo se sentía irreal, como si nos hubiéramos deslizado en un mundo paralelo, uno donde el cuidado era genuino y la presencia no era una obligación. Mis abuelos se pararon en el balcón de su camarote, mirando el mar abierto. El viento tironeaba del cabello de la abuela y ella se reía. No una risa cortés, sino una alegría de cuerpo completo y ojos brillantes que no había escuchado en años. Esto es mejor de lo que imaginé, dijo, con la voz ligera como la brisa. Asentí, pero mis hombros mantenían la tensión. Mi teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. Otro mensaje de voz. No lo escuché. Ya había 4. El primero era mi madre gritando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? El segundo, mi hermana quejándose de ser humillada. El tercero, silencio, seguido por un suspiro profundo. El cuarto. Ya no me importaba. En su lugar, apagué el teléfono por completo. 7 días de silencio. Desayunamos en la cubierta. Nos unimos a clases de salsa en la cubierta inferior. El abuelo se hizo amigo de los músicos del barco, compartiendo historias de sus días en la marina. La abuela encontró a una mujer de Málaga y juntas hicieron yoga al amanecer. No los había visto así de vivos en una década. Esa primera noche, después de que se fueron a la cama, salí a la cubierta solo. El océano era una sábana negra bajo las estrellas, pacífico, honesto, nada parecido a casa. Casa siempre estaba estratificada con ruido, tensión y deudas silenciosas no pagadas. Pensé en cuánto tiempo intenté ganar la aprobación de personas que solo me veían como una billetera, una cuerda de salvamento, una opción conveniente. Pero este crucero, esto no fue venganza. Fue liberación. En el tercer día, la abuela me entregó un sobre pequeño. Quería decirte esto en persona, pero creo que es mejor de esta manera. Dentro había una fotografía, una vieja, con los bordes gastados, debía de tener 7 años, sosteniendo un tarro de galletas, parado torpemente mientras mi madre y mi hermana se reían al fondo. Yo sonreía, pero mis ojos se veían perdidos, como si ya conociera mi lugar en esa dinámica. En el reverso, ella había escrito. Lo vi incluso en aquel entonces. Fuiste el único que miró a su alrededor y realmente se dio cuenta. No dejes que ellos borren esa parte de ti. No lloré. Solo sostuve la foto durante mucho tiempo. Dejé que se asentara en mis manos como una verdad silenciosa. Por la noche, nos sentábamos juntos en la cubierta, sin decir nada, envueltos en mantas, escuchando las olas. Pero era el tipo de silencio que se sentía lleno, el tipo que no necesitaba arreglos. El amor no siempre habla. A veces, simplemente se queda. En la quinta noche del crucero, justo antes de la cena, el conserje llamó a la puerta de nuestra suite. Para el señor y la señora Martínez, dijo, sosteniendo un sobre grueso sellado con cera dorada. Entregado esta mañana. Prioridad. Fruncí el ceño. No pedimos nada. Él sonrió cortésmente. No es del barco. Fue enviado al próximo puerto durante la noche. Alguien quería asegurarse de que les llegara a mitad del crucero. El abuelo tomó el sobre lentamente, inspeccionando el sello. Tenía un escudo familiar que ninguno de nosotros reconoció. Dentro, cuidadosamente doblados, había 2 artículos. Una carta y un documento legal de una sola página. El abuelo me entregó la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente recibiste lo que merecías. Un momento de paz. Espero que haya valido la pena la espera. La letra no era familiar al principio, pero luego noté el color de la tinta, los ángulos agudos, la forma en que las R's hacían un doble bucle. Era de mi tío, el hermano mayor de mi madre. Distanciado, repudiado, olvidado. Hace años, había sido borrado de cada foto, de cada historia. Mi madre solo se refería a él con una palabra, traidor. Se había ido de la familia después de una gran discusión por dinero. Algo sobre la herencia de mi abuela. Cómo fue mal gestionada, ocultada, redistribuida. Seguí leyendo.
Siempre me recordaste a mí mismo. Silencioso, observador, excluido. Eso no es una maldición. Es la vista más clara. Me prometí a mí mismo que un día, si podía, devolvería lo que les fue quitado a tus abuelos y a mí. Revisa la última página. No se lo digas a tu madre todavía. Deja que sienta la tormenta que creó. Mis manos temblaron ligeramente mientras pasaba a la página del documento legal. Era una transferencia de propiedad, una pequeña casa junto al mar en Mallorca, totalmente pagada a nombre de mis abuelos. Me quedé mirándolo con incredulidad. Mi abuelo se inclinó hacia adelante, se ajustó las gafas y se le cayó la mandíbula. Esta era la casa con la que tu abuela siempre soñó. Susurró. El crucero estaba destinado a ser sus primeras vacaciones reales. Pero ahora, de repente, tenían algo más grande. Un futuro, un hogar, un lugar que no podía ser arrebatado por la culpa, por la presión, por la manipulación. Un final seguro escrito por alguien a quien la familia intentó olvidar. Esa noche en la cena, los vi hablar sobre planes para el jardín, amaneceres y de qué color pintar las persianas. Por primera vez, no estaban recordando. Estaban planificando. Y por primera vez, no me sentí como un espectador en la historia de otro. Me sentí parte de una nueva. Los días posteriores al crucero fueron más tranquilos de lo que había anticipado, casi inquietantemente silenciosos. La tormenta habitual de llamadas, mensajes y súplicas urgentes de mi madre y mi hermana había cesado. Era como si la pérdida repentina de control sobre la situación las hubiera dejado aturdidas en silencio, o quizás por primera vez, las hubiera obligado a hacer una pausa y reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, mis abuelos florecieron de formas que nunca había visto antes. Los ojos de la abuela brillaban con una luz renovada, vibrante y esperanzada, como si un peso que había cargado durante décadas finalmente se hubiera levantado. El abuelo, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y firme resolución, se suavizó. Había una calidez recién descubierta en sus sonrisas y una disposición a abrir su corazón a los demás. Su nuevo hogar en Mallorca no era solo ladrillos y mortero. Era un santuario, un símbolo de libertad y segundas oportunidades, el comienzo de un nuevo capítulo en una etapa de la vida en la que muchos se resignan a lo ordinario. La abuela, el alma gentil e inquebrantable que me había enseñado amabilidad, paciencia y resiliencia, me escribió cartas sentidas llenas de gratitud y amor. No solo nos diste una casa, escribió en una, con su letra delicada pero firme. Nos diste esperanza, una oportunidad de soñar de nuevo, de creer que la vida puede sorprendernos incluso a esta edad. Cada palabra se sentía como un bálsamo calmante, sanando las cicatrices invisibles que años de dificultades habían grabado profundamente en ella. El abuelo, el hombre que me mostró la fuerza en el silencio y el poder de mantenerse erguido sin gritar, encontró un nuevo propósito organizando pequeñas reuniones para sus vecinos. Sus historias de los días en la marina, de soportar dificultades con dignidad silenciosa, se convirtieron en el pegamento que mantenía unida a esta nueva comunidad. Al verlo compartir risas y recuerdos, podía ver el orgullo en sus ojos cada vez que me mencionaba. Ya no como el hijo enredado en el drama familiar, sino como un hombre que había encontrado su propia fuerza y establecido límites con gracia. La historia de mi madre fue mucho más complicada. Se puso en contacto una vez después de semanas de silencio, con su voz tentativa, cargando el peso inconfundible del arrepentimiento y tal vez algún reconocimiento del dolor que había causado. Tal vez fui demasiado dura, dijo en voz baja. Pero años de manipulación, acusaciones silenciosas y un sentido de derecho profundamente arraigado no desaparecen simplemente con unas pocas palabras. El pasado perduraba entre nosotros como una sombra, recordándome por qué tenía que protegerme. Mi hermana, la voz más fuerte de la prepotencia en nuestra familia, me envió un mensaje después de una larga pausa. Fue breve y tentativo. Lo siento. No me di cuenta de cuánto te lastimé. La disculpa era frágil, casi como un susurro en una tormenta, pero era un comienzo. Elegí no responder de inmediato, entendiendo que reconstruir la confianza requiere tiempo. Y por ahora, tenía que mantener mis límites firmes y mi corazón guardado. Y finalmente estaba Marco, el director del crucero, mi amigo de la universidad y aliado inesperado en todo esto. Su presencia silenciosa y su apoyo inquebrantable me recordaron que a veces la ayuda y la amabilidad vienen de lugares inesperados. Nunca buscó agradecimiento ni reconocimiento, solo sonrió cuando le conté cómo su simple favor había cambiado el curso de la historia de mi familia y les había dado a mis abuelos una nueva oportunidad de vida. Mientras estaba en la cubierta observando el sol sumergirse bajo el horizonte del Mediterráneo, sentí que una profunda sensación de paz me invadía. Por primera vez en años, la presión implacable de la expectativa y la obligación se había levantado. Ya no era un rehén de las demandas familiares o de los agravios pasados. Pero en lo profundo, sabía que había una cosa más que debía hacer. Una conversación final, una última pieza de cierre para liberarme verdaderamente.
Los días después del crucero se convirtieron en semanas, y finalmente me encontré sentado frente a mi madre en un café tranquilo, el tipo de lugar donde el ruido se desvanece en el fondo, dejando solo el peso de las palabras no dichas. Parecía más vieja de lo que recordaba, con las líneas grabadas más profundamente en su rostro, los ojos más suaves, pero todavía guardados. He estado pensando, comenzó lentamente, agitando su café sin levantar la vista. Sobre todo. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Asentí, esperando. Ella suspiró. Tal vez me equivoqué. Tal vez di demasiado por sentado. No eras solo un chico con una billetera. Eras. Su voz se quebró. Y por un momento, la vulnerabilidad asomó a través de la armadura que había llevado durante tanto tiempo. No espero que las cosas vuelvan a ser como eran, continuó. Y no espero que me perdones de inmediato. Tragué un nudo que se había formado en mi garganta. Años de dolor, resentimiento y silencio hervían bajo la superficie. Pero había aprendido la lección más difícil de todas. El perdón no se trata de olvidar, se trata de liberarte a ti mismo. No soy la misma persona que era, dije en voz baja. He pasado tanto tiempo tratando de ser todo para todos. El que lo arregla, el proveedor, el pacificador. Pero olvidé una cosa. ¿Qué es?, preguntó ella. Cuidar de mí mismo. Ella estiró el brazo sobre la mesa, dudando antes de colocar su mano ligeramente sobre la mía. Eso es todo lo que siempre quise, susurró. En ese momento, me di cuenta de que el amor real, no se trataba de sacrificio hasta quedar vacío. Se trataba de límites, respeto, el coraje de decir no. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi hermana. Estoy orgullosa de ti por defenderte, por ser finalmente tú. Sonreí. No fue la reunión perfecta ni la disculpa ideal, sino un paso adelante, un nuevo capítulo. Miré a mi alrededor en el café a las caras comunes, las tazas humeantes de café, el zumbido de la vida continuando. Y supe que esta era mi vida ahora, ya no definida por lo que daba o lo que ellos tomaban, sino por quién elegía ser. Fuerte, libre, íntegro. El regalo más grande que me di a mí mismo no fue un crucero, ni una casa, ni ganar una pelea. Fue el coraje de cerrar una puerta y abrir otra.